Muy bien, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación, por la invitación. Es un gusto estar aquí con vosotras en Canarias, en espacios, yo creo, y no lo digo como captatio benevolense, que son fundamentales, ¿no? Espacios de reflexión, de formación, que es lo que hoy en día falta, y luego volveré sobre ese tema porque uno de las causas principales, yo creo, de la crisis de la democracia es la crisis de intermediación de la política. Y justamente el sindicato, como los partidos políticos, democráticos, desde luego, así como el asociacionismo civil, tienen un rol fundamental en esto. Y entonces, fortalecer organizaciones desde abajo, hacer cursos de formación, lugares de encuentro, de reflexión colectiva es fundamental. Bien, como veis, he empezado con una imagen que puede sacar un poco de rabia o de sonrisas, ¿no? Pero esta imagen yo creo que es muy interesante y nos dice muchas cosas. En primer lugar, nos muestra que es una imagen que se ha quedado vieja, porque como sabéis, hoy en día Trump y Meloni parece que no tienen buenas relaciones, o al menos Trump no las tiene con Meloni, ¿no? Está enfadado, como está enfadado con el árbitro que expulsó al jugador de Estados Unidos la otra noche, ¿no? Es una imagen de hace un año, poco más de un año, enero del 25, elaborada desde luego con inteligencia artificial, ¿no? Y mostraba las buenas relaciones entre Trump y Meloni y además otro elemento importante a sus espaldas, Elon Musk. ¿Qué nos dice esta imagen además? Nos dice cómo está cambiando la propaganda política, no solo por parte de la extrema derecha, pero digamos la extrema derecha empuja mucho en esto, con las transformaciones tecnológicas y la implementación de la inteligencia artificial. Esto nos puede parecer de risa, pero sabemos que luego hay mucho otro tipo de propaganda que circula ampliamente en las redes sociales, donde se utilizan el llamado deepfake, es decir, la clonación de la voz por parte de políticos o personas desde abajo, ¿no? Y eso evidentemente tendrá un impacto en los años que vienen, yo creo, importante. Y es algo evidentemente peligroso. Es un step más respecto a lo que hoy en día llamamos sencillamente desinformación o, digamos, bulos, fake news, etcétera, etcétera. Esta imagen luego nos dice otra cosa que la segunda presidencia de Trump ha mostrado con creces, las voluntades neoimperiales de Estados Unidos, ¿no? Si pensemos a lo que ha pasado no solo en Oriente Medio, sino en Venezuela, en América Latina en general, la figura de Trump representada como un emperador romano, aunque pueda parecer un chiste, representa bastante el tipo de política que se está llevando a cabo desde Washington, donde la extrema derecha es hegemónica en este momento, al menos en las instituciones. Y por último, el otro elemento que yo creo interesante subrayar es la presencia detrás de Elon Musk. Eso se explica por una razón más sencilla, como a veces pasa, es decir, la imagen la elaboró el hombre de Elon Musk en Italia, Andrea Stroppa. Ahora bien, Elon Musk se queda por detrás de dos líderes políticos que, aunque nos gusten, como mínimo al menos han sido elegidos en elecciones libres. En el caso de Elon Musk nadie lo ha elegido, se ha convertido en el hombre más rico del mundo, con cifras absolutamente desproporcionadas, casi imposibles de entender, y tiene un impacto claramente en las políticas de algunos países o influye en estas políticas a través de la plataforma social X, a partir del dinero que tiene, hasta el punto de que el año pasado era un miembro durante unos meses de la administración Trump, ¿no? Con el famoso Doge, que tenía como primer objetivo el de recortar a funcionario público y controlar los datos de millones de ciudadanos. Bien, esta imagen yo creo que representa los tiempos en los cuales nos encontramos, pero evidentemente eso no quiere decir que el futuro estará marcado de esta forma, porque eso dependerá de lo que hagamos. Y volveré luego sobre esto. Ahí tenéis otra imagen elaborada también con inteligencia artificial, cuando murió Bergoglio y se estaba a punto de elegir el nuevo Papa y Trump, digamos, jugó una vez más con esto. Ahora, de lo que os voy a hablar aquí hoy y muchas de las cosas, como veréis, se conectan también con la exposición que antes hizo José Antonio y el debate que ha surgido después, parte de algunos pincelazos de perspectiva histórica y de conceptos que yo creo que son importantes, aunque será rápido, y luego dos cuestiones fundamentales. Uno, entender por qué la extrema derecha está aumentando sus consensos en las sociedades de la mayoría de países occidentales. Y la segunda, cómo podemos entender esa extrema derecha. Es decir, cuáles son sus características, cómo comunica y cómo se organiza.
Y por último, cerraré con algunas consideraciones sobre cuáles son sus objetivos. Esto se conecta con la crisis de la democracia liberal. Y aquí hago ya una premisa que es fundamental. La extrema derecha no es la causa de que las democracias liberales están en crisis, sino que es un síntoma. Es decir, hay causas estructurales que explican el resentimiento, la rabia, la frustración, el desinterés de gran parte de la población, que luego puede ser justificado o menos, esa es otra cuestión, pero ese resentimiento existe. Y la extrema derecha ha conseguido, digamos, capitalizar ese resentimiento, lo está consiguiendo capitalizar en muchos casos. En cuanto a perspectiva histórica y conceptos, esto en parte ya se dijo, pero yo creo que esta imagen que se publicó el año pasado en El Economist, que luego es criticable, ¿no?, en cómo han calculado a veces el porcentaje de votos, pero me interesa la fotografía, una fotografía que nos permite ver cómo han cambiado las tornas en los últimos, sobre todo, 30 años. Es decir, la línea negra es la línea de, bueno, el economista le llama derecha dura, la extrema derecha, a nivel europeo, no solo de la Unión Europea, se incluye en otros países de nuestro continente, y vemos cómo, sobre todo a partir de la crisis económica de 2008-2010, veis cómo la línea negra va subiendo. Es decir, la extrema derecha, inclusive después del 45 o del 77 aquí, jamás, digamos, había desaparecido. Lo que pasa es que eran fuerzas ultraminoritarias en todos los países. Ahora bien, a partir del final de la Guerra Fría, mediados de los 80, finales de los 80 y sobre todo tras 2008-2010, vemos cómo ha aumentado considerablemente sus consensos hasta llegar, antes se recordaba, a prácticamente sumar el mismo porcentaje de votos, un cuarto aproximadamente, que las dos fuerzas tradicionales, socialdemocracia y populares o derecha, digamos, mainstream. E inclusive en el Parlamento Europeo, si sumamos todos los escaños que han conseguido las diferentes fuerzas de extrema derecha, e inclusive, aquí añadiría un elemento, algunas fuerzas que son miembros del Partido Popular Europeo, pero son claramente de extrema derecha, como es el caso de Janša en Eslovenia, aliado de Orbán, serían la primera fuerza en la Cámara de Estrasburgo. Ese yo creo que es un elemento importante. Ahora, a menudo vuelve esta pregunta, ¿ha vuelto el fascismo? ¿No? Nos hemos encontrado en muchas competiciones electorales de los últimos años, pensemos la de Estados Unidos en el 24, de si había vuelto el fascismo. Y cada vez nos ponemos esta pregunta. Evidentemente hay elementos de continuidad respecto al pasado. En algunos países pueden ser más marcados que en otros. Eso depende de cómo, digamos, del tipo de partido político, del tipo de discurso que desarrolla, depende mucho del pasado y de las culturas políticas existentes en cada contexto nacional, pero yo creo que es muy simplificador y sería erróneo desde el punto de vista histórico considerar las extremas derechas de hoy sencillamente una nueva versión del fascismo. Permito una cosa, que digamos que no sean fascistas tout court, 100%, no quiere decir que no sea la mayor amenaza existente a los valores democráticos. Lo que pasa es que yo creo también que tenemos que saber, digamos, determinar con una cierta fineza, con un poco de atención, lo que es fascismo y lo que no lo es. Y añado un elemento. Hubo dictaduras a lo largo del siglo XX en diferentes latitudes que no eran fascistas, pero eran asesinas, eran autoritarias y eran evidentemente antidemocráticas. Y antes de 1919 hubo proyectos políticos, gobiernos o intelectuales que no eran fascistas porque en el siglo XIX todavía no se había inventado el fascismo y que no eran ni democráticos, eran autoritarios y eran xenófobos y, digamos, hablaban de limpieza étnica, quizás utilizando otra palabra y no lo de limpieza étnica. Este yo creo que es un elemento importante, luego sobre esto podemos volver. El otro término que a menudo se utiliza es el de populismo. Para mí es un término que deberíamos borrar de los diccionarios de política, porque es un término absolutamente inútil para entender las cosas que pasan. Hoy en día se dice que es ¿no?, un partido populista, un líder populista, que el populismo está poniendo en crisis la democracia, etcétera, etcétera. El término populismo, por un lado, ha sido, y lo digo como, digamos, profesor de la universidad e investigador, la manera para que gente bastante mediocre hiciese una carrera hablando de populismo sin un sinfín de artículos académicos. Segundo, mucho más grave, es una forma para no hablar de las cosas reales. ¿Y a qué me refiero? El populismo esconde dos cuestiones que están interconectadas y que son clave para entender la crisis que están viviendo nuestros sistemas políticos.
La que mencionaba antes, la crisis de intermediación, es decir, el debilitamiento de los cuerpos intermedios, partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil, que tienen una función clave en un sistema pluralista, es decir, ser correa de transmisión, y vosotros y vosotras lo sabéis muy bien, entre ciudadanía e instituciones. Es decir, canalizar a través de las vías democráticas las demandas, las reivindicaciones de la población o de, digamos, sectores de la población. Bien, la segunda cuestión que esconde el término populismo es la personalización de la política, que, que es fruto de la crisis de intermediación. Partidos, organizaciones, digamos, partidistas más débiles, menos arraigadas en el territorio, con menos vida política interna y que al final acaban, digamos, el poder acaba centralizado en una figura como líder, que además con la transformación de los medios de comunicación tiene mucha más visibilidad, mucho más peso y consigue, digamos, reflotar a veces algunos de esos partidos o, si son partidos nuevos, darle, digamos, centralidad en la política. Yo, de hecho, hablo de extrema derecha, luego volveré sobre este tema y os explicaré por qué. Ahora, antes me gustaría entrar en la cuestión clave que vuelve cada vez que hay unas elecciones, ¿no? En los periódicos o en las tertulias radiofónicas os habréis fijado, ¿no? Cada vez que la extrema derecha consigue una victoria o consigue avanzar mucho, se explica por qué la gente vota a la extrema derecha, ¿no? Y esto se repite como mínimo desde hace 40 años, es inclusive bastante cansino, yo creo, porque al final no se aportan mucho los debates, se repiten a veces cosas que no son ciertas. Este tema de todos modos es fundamental, ¿no? Es fundamental entenderlo. Ahora, antes cuando os mencionaba rápidamente lo de la crisis de intermediación, y luego volveremos sobre esto, os decía también una cuestión, que es una causa estructural. Es decir, la extrema derecha está ganando. Claro que hay siempre elementos que son consustanciales o conectados a un determinado momento político, ¿no? Pongamos el caso que hay, como pasó, por ejemplo, en 2015-16 en Europa, una crisis de refugiados, como se llamó. Ese tema copa, ¿no? Los periódicos, evidentemente es algo también que la gente percibe en su día a día. La extrema derecha utiliza ese tema y lo sigue utilizando, el tema de enfrentarse a la inmigración, con temas nativistas, xenófobos, identitarios, y puede tener un terreno abonado para que esto, ¿no?, le ayude a aumentar sus votos en una competición electoral. Bien, o puede haber causas inclusive en ámbito local mucho más determinadas, ¿no? Y conectadas a un determinado momento político. Pero realmente las causas son estructurales y se conectan claramente con la crisis de las democracias liberales. Y esto también lo digo porque más allá del análisis hay también una pregunta, intentaré aportar algunas sugerencias o al menos debatirlo juntos sobre qué hacer. Si esta es un poco la fotografía, el diagnóstico. Ahora bien, si las causas son estructurales, eso significa que no hay ni una varita mágica para frenar a la extrema derecha, ni mucho menos. Es decir, son varias causas y entonces se tiene que actuar en diferentes ámbitos y niveles y cuestiones. Y por el otro lado, se tiene que ir a, digamos, el fondo de los problemas. Y no podemos solo basarnos con paliativos pensando que la extrema derecha de un día para otro desaparecerá, sino que tenemos que resolver las cuestiones de fondo, porque los problemas son estructurales. Cuando ganó Trump, quizás la primera vez, ¿os acordáis o os sonará que hubo un debate justamente sobre explicar la victoria de un candidato tan esperpéntico en la primera superpotencia mundial, ¿no? Estamos a finales del 16 y se pusieron en circulación sobre todo dos términos, ¿no?, en inglés, que eran forgotten men, hombres olvidados, y angry white male, hombres blancos cabreados o enojados, ¿no? Y había algunos analistas que apostaban diciendo que la causa era sobre todo la primera, porque había una parte de la población que se consideraba marginada, olvidada, y sobre todo se hacía referencia a la clase trabajadora blanca del Medio Oeste, zona tradicionalmente de clase trabajadora, que ha sufrido la desindustrialización, tradicionalmente de voto demócrata, que supuestamente, y en parte es cierto, había abandonado a Hillary Clinton, ¿no? Había dejado de votar a Clinton y había comprado, ¿no?, lo que le vendía Trump.
Henry White-Mill, en cambio, ¿qué quería decir? Quería decir que las causas eran sobre todo conectadas con temas de cambios culturales en nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la igualdad de género y del feminismo. Entonces, que hay un sector de, sobre todo la población blanca también, pero no solo, masculina, que, digamos, ve con recelo, con rechazo una serie de cambios que, por ejemplo, el feminismo lleva adelante y entonces compra la retórica misógina, antifeminista, tradicionalista que un líder como Trump estaba defendiendo. Y durante un tiempo se decía, o eso el uno es el otro. No, no son excluyentes las causas, tenemos que sumarlas. Y aquí encontramos junto a la crisis de intermediación lo que desde mi punto de vista y a partir de muchos estudios que se han trabajado en diferentes países al respecto, son las causas que nos explican, estructurales, que nos explican el auge de estas fuerzas políticas. Forgotten Men, los hombres olvidados, es decir, los temas socioeconómicos. Las desigualdades, desde la victoria de la contrarrevolución neoliberal con Reagan y Thatcher hace 45 años, las desigualdades han ido creciendo, han ido aumentando continuamente. Aquí tenéis un gráfico, pero son cosas que conocéis mejor que yo, quizás en el ámbito, ¿no?, canario y español, pero eso lo podemos trasladar primero a Estados Unidos, donde las desigualdades son abrumadoras. Son abrumadoras. Pero en todo el contexto europeo y en general del mundo occidental, aquí entra desde luego también América Latina con sus peculiaridades respecto a lo que es el contexto de nuestro continente. Es decir, a partir de los años 80, primero, los más ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, la clase media se ha achicado, el trabajo se ha precarizado con la famosa, ¿no?, retórica neoliberal de la flexibilización del trabajo. El estado del bienestar se ha debilitado y luego hay otra cuestión que es fundamental. El ascensor social se ha roto. Y sobre todo, atención, la percepción de esa ruptura es mayor de lo que nos dicen los datos reales. Es decir, si se le pregunta a la gente, y sobre todo a los más jóvenes, si el ascensor social se ha roto, el 90% te dirá que sí. En la mayoría de países europeos, un poco menos en el norte, pero digamos va en esa dirección. Es decir, y las percepciones influyen en cómo vemos el mundo y evidentemente en cómo la gente vota. Entonces, las causas socioeconómicas son causas estructurales, conectadas con las transformaciones del capitalismo y la hegemonía neoliberal, y son unas de las causas que explican por qué, de todos modos, la extrema derecha ha crecido en el mundo occidental en las últimas décadas. No me voy a detener en esto por razones de tiempo. La segunda causa es la que en inglés se llama cultural backlash, ¿no? Ahí veis una portada de un libro de dos importantes sociólogos, Pippa Norris e Ingelhard, de hace 7-8 años, que trabajaba justamente ese tema. La reacción cultural a la que se refiere al tema, por ejemplo, del feminismo, que antes os mencionaba, pero más en general en los cambios culturales en un sentido amplio que han vivido nuestras sociedades en las últimas décadas. Pensemos, por ejemplo, una serie de conquistas, ¿no?, que se han obtenido. Pienso, por ejemplo, antes al divorcio, luego al aborto, evidentemente la igualdad de género, el tema LGTBIQ, y luego de fondo también una cuestión que la extrema derecha, ¿no?, ha enarbolado como su principal estandarte, que es el tema de la inmigración. Entonces, cambios que están viviendo nuestras sociedades en cuanto a derechos o en cuanto también a llegada de población migrante. Y evidentemente, ahí ese gráfico que tenéis ahí es interesante. Norris e Ingelhard hicieron un estudio sobre los programas de los partidos políticos europeos entre 1950 y la década de 2010. Y si os fijáis, entre los años 70 y más claramente luego a mediados de los 80, la línea negra pasa un poco en segundo plano. La línea negra son los elementos dentro de estos programas de partidos políticos conectados con cuestiones económicas, mientras que la línea roja marca las cuestiones culturales. Es decir, los temas culturales, digamos así, después de los años 70 y ya con el neoliberalismo instaurado, ¿no?, como hegemónico en Occidente, han cobrado mucha más importancia. Y eso entonces nos muestra cómo el por qué también la extrema derecha, y luego volveré sobre esto cuando hablaremos de sus estrategias de comunicación, centra mucho, digamos, su propaganda y sus discursos sobre las guerras culturales, ¿no?, las culture wars, para intentar justamente, digamos, exacerbar los recelos existentes sobre algunos de esos cambios culturales,
la inmigración, el feminismo, el tema LGTBI, pensemos, por ejemplo, también la ley trans, ¿no? Etcétera, etcétera, en España. Entonces, digamos, capitalizar, exacerbar ese resentimiento, ese recelo y capitalizarlo electoralmente. Ahora, hay una tercera causa que para mí es fundamental y que durante mucho tiempo pocos han puesto de relieve. Me refiero también a quién trabaja estos temas, quién trabaja el estado de salud de nuestras democracias, que es justamente la crisis de intermediación. Es decir, si las primeras son causas más bien socioeconómicas, las segundas son más bien causas culturales, la tercera son causas, todas de tipo estructural, pero de tipo político, político-institucional, que tiene que ver justamente, antes ya os lo comentaba, con los partidos políticos. Aquí, luego vuelvo atrás, el número de afiliados y el número de sedes de arraigo territorial de la mayoría de partidos ha disminuido de forma abrumadora. El Partido Comunista Italiano, hasta 1991, cuando ya estaba a punto de cambiar de nombre, tenía más de 2 millones de afiliados. 2 millones. Pero no eran simpatizantes que votaban online en unos cuestionarios. Era gente que no participaba en la vida del partido, que organizaba las festes de l'Unità, que no trabajaba en periódicos locales de la comunistas, etcétera, etcétera. Pero eso vale también para la misma CDU, el centro derecha, la derecha alemana. Eso vale para el Labour y los conservadores en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Hoy en día son la sombra de lo que fueron los partidos políticos. Y además el nivel de, digamos, participación y militancia de gran parte de los pocos afiliados respecto al pasado que tienen es mucho menor que en el pasado, ¿no? La política se ha personalizado, los partidos son más débiles y eso evidentemente lleva, hay un libro que lo explicó muy bien en España, se publicó hace 4 años, en el 22, de Ignacio Sánchez Cuenca, que no, el desorden político, democracia sin intermediación, es su subtítulo, que mostraba justamente esa cuestión y la ponía en primer plano. Y esto se conecta a otra cuestión. Salió recientemente ese libro, veis la portada ahí en amarillo, de este joven politólogo Anton Jaeger, que se llama, no se ha traducido todavía, que se llama Hiperpolítica, Hyperpolitics. ¿Qué dice este politólogo? Dice efectivamente que la crisis de intermediación es un problema enorme. Y él además se conecta con un debate que hemos tenido, creo, ¿no? Sobre todo la década pasada o la anterior, inclusive antes del 15M, que es el tema de si la gente es apática en frente de la política, ¿no? Bueno, hay mucha apatía política, la gente no participa, la gente evidentemente no vota, que eso es más bien un fruto de la crisis de intermediación, o va menos a votar, etcétera, etcétera. Jaeger dice, estamos en una época no de apatía política, sino en una época de crisis de intermediación, porque hace un cálculo a nivel global sobre las movilizaciones sociales y políticas que hubo entre 2010 y 2025 y dice, jamás en la historia ha habido tanta gente en las calles, desde Europa a Estados Unidos, América Latina, Asia, África, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas movilizaciones en muchos casos no llevan a cambios institucionales de largo plazo. ¿Por qué? Porque justamente hay organizaciones más débiles que no consiguen luego transformar esa protesta social en algo de largo plazo que comporta unos cambios en las instituciones. Es decir, la crisis de intermediación para mí es el problema principal junto al socioeconómico. Y esto explica por qué hay resentimiento, por qué la gente no va a votar. Esto explica, ¿no? El nivel de hastío hacia los políticos y la política institucional, y también hacia los sindicatos, aunque menos respecto a los partidos. Y esto nos explica también por qué ha aumentado tanto el nivel de desconfianza en las instituciones. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿cómo es posible que todavía, aunque a duras penas, los modelos democráticos liberales estén más o menos aguantando, según cuándo y dónde, con estos niveles de desconfianza? Que no han empezado en 2016 con la primera victoria de Trump, han empezado ya en los años 90 y, digamos, la brecha se ha ido agrandando. Aquí tenéis los niveles de confianza en las instituciones en el gobierno de su propio país, en Europa, el gráfico más grande, y en Estados Unidos. Desde los años 90 en el caso de Europa y desde los años finales de los 50 en Estados Unidos. Fijaros en el de Estados Unidos cómo ha caído en picado.
Es decir, hasta la época de Kennedy y Johnson, más o menos, el 60% de la gente decía confiar en el gobierno de su país. Y eso pasaba antes también con Eisenhower, no es porque Kennedy y Johnson bien y los republicanos mal. Fijaros cómo va bajando, bueno, hay algún subida y bajada, sobre todo la última punta es el 2001, tras los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, entonces, bueno, hay un acercamiento al gobierno en un momento de ataque terrorista, pero luego hoy en día estamos en una media de entre el 10 y el 20%. Es decir, sobre 10 personas no llega ni a 2 la gente que dice confiar. Que gobierne Trump o gobierne Obama, ¿m? O Biden. En el caso de Europa es lo mismo, lo que pasa es que las encuestas de ese gráfico preguntan sobre los niveles de desconfianza. Es decir, la desconfianza está entre el 70 y el 90% a nivel de Unión Europea y a nivel de diferentes países del sur o del norte. Pero es decir, no hay más de 3 personas que dicen confiar en el gobierno. ¿Tienen razones para desconfiar? Sí, pero eso entendemos que es un problema gordo y que si no recobramos una confianza entre instituciones y ciudadanía, eso se va a la mierda, pero no hace la expresión. Se está ya yendo, pero se va a la mierda del todo. Esto es lo mismo sobre el Parlamento. Estados Unidos y la Unión Europea, países de la Unión Europea. Bien, claro, en todo esto se conecta también la crisis que viven los sindicatos, que están conectadas principalmente por las transformaciones del mundo del trabajo, que ese yo creo que es un tema enorme, podemos luego volver, que es una de las crisis principales de la izquierda, es decir, la transformación del mundo del trabajo, la menor centralidad del trabajo en la sociedad, en los debates públicos, la pérdida de conciencia de clase y de fondo una cuestión, la izquierda nace con la fábrica. Estoy simplificando mucho, pero la izquierda nace con la fábrica, es decir, un lugar concreto donde muchísimos hombres y muchísimas mujeres y al principio muchísimos menores de edad trabajaban, compartían las mismas condiciones de vida y formaron una conciencia de clase y se organizaron compartiendo un espacio. Las fábricas hoy en día queda alguna, pero estamos en una época en que todos son servicios e inclusive hay teletrabajo. Y esto es un tema fundamental, además del trabajo informal, que en América Latina a veces llega al 50% de los trabajadores, 50% de trabajo informal. En Europa no tanto, pero ha ido en aumento y posiblemente podría ir en aumento más, ¿no? Y esto entonces es un problema de fondo notable. Esto nos lleva a esta crisis de intermediación, la crisis de los cuerpos intermedios, a que además estamos en sociedades más desestructuradas, también por esto, más deshilachadas, más atomizadas. Y esto se conecta también con dos otras cuestiones fundamentales. Uno, el impacto del neoliberalismo. El neoliberalismo durante mucho tiempo se ha presentado, y esa ha sido también una de las victorias de los neoliberales, como sencillamente una diferente gestión, o mejor dicho, la única gestión posible de la política económica, de la política. Una manera de gestionar, ¿no?, las cosas. Y la única razonable y sensata por temas de presupuestos, etcétera, etcétera. Pero atención, el neoliberalismo es una ideología. Y es una ideología que ha ganado. Ahora está en crisis profunda y podemos debatir al respecto de qué es hoy en día el neoliberalismo, qué podría ser. Pero ha ganado ¿por qué? Porque ha conseguido, uno, no presentarse como una ideología, sino como una manera de gestionar la política y la economía. Dos, porque como ideología, además, tiene unos valores y esos valores han permeado a la sociedad, inclusive a gente que no se considera neoliberal o que está en contra del neoliberalismo. ¿Cuáles son dos de los valores principales del neoliberalismo? El individualismo exacerbado y la competitividad desenfrenada. Y eso ha llegado a nuestras sociedades en los últimos 45 años de forma clara. Lo colectivo no ha desaparecido del todo, desde luego, pero está en sus horas más bajas comparado con otras épocas del siglo XX. El segundo elemento que explica esa atomización o que ha facilitado o, digamos, hecho más rápida esta atomización es el impacto, desde luego, de las nuevas tecnologías. Internet y las redes sociales, cuántas horas pasamos o pasa la gente de nuestro entorno delante de una pantalla en vez que hablar con sus vecinos e intentar reconstruir también o mantener redes comunitarias desde abajo. Entonces, crisis de intermediación por un lado, atomización de la sociedad por los valores del neoliberalismo y por el impacto de las nuevas tecnologías. Y además hay otro elemento que es el tema de la polarización.
Polarización es un término que desde mi punto de vista se está ya convirtiendo como una especie de sucedáneo del término populismo. Algo que se utiliza para explicar cualquier cosa y que luego, digamos, tampoco explica demasiado. La polarización ideológica siempre ha existido en las sociedades y está inclusive bien que haya una cierta polarización, porque no todos pensamos igual. Y entonces se podrá llegar a compromisos y consensos en un, ¿no?, sistema democrático, pero se tendrá que defender la propia visión del mundo o la propia manera, digamos, de cómo se debería hacer políticas públicas. Ahora, lo que ha surgido en los últimos años y se conecta también con las guerras culturales y otras cosas que estaba comentando rápidamente antes, es la que algunos llaman polarización afectiva. ¿Veis esos gráficos de ahí que son encuestas elaboradas en los Estados Unidos, respectivamente en el 94, 2004 y 2014? Veis que el color blanco, gris en el medio se achica, se ha ido achicando, mientras que el color rojo y el azul son más grandes. Estos gráficos se han elaborado a partir de qué tipo de preguntas. Se le pregunta a la gente cosas del tipo, si su hijo o su hija se casara con alguien del otro partido, no del suyo, ¿usted qué pensaría? ¿Lo aceptaría, sí o no? No. Eso. Entonces, eso conlleva a, digamos, que los puntos en que una sociedad pueda llegar a niveles de aceptación del otro, de quien piensa distinto, son menores. Eso evidentemente se puede entender, se puede entender. Claro, a mí me costaría mucho si tuviese una hija que me diga, me voy a casar con uno de Vox, y digo, tenemos un problema. Pero evidentemente eso, llevado a los grandes números y más allá de casos particulares, significa que tenemos un rechazo del otro y una granísima dificultad como sistemas democráticos de llegar a formas también de debate público. Y el último elemento que se conecta a esas causas estructurales vuelve una vez más sobre el tema de las percepciones. Las percepciones, como os decía antes, y lo sabéis muy bien, son importantes, porque ¿no?, el dato mata relato, ya sabemos que no es verdad, o cada vez es más difícil. Hoy en día tenemos una sociedad que está cambiando, y no hablo solo de los últimos 2 años con el caos que ha causado la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Hablo de las últimas 2 décadas, ¿no?, como mínimo. Unas sociedades en que hay cambios muy rápidos. Cambios muy rápidos donde pensar en el futuro es muy complicado. Los cambios en el mundo del trabajo. Nuestras profesiones seguirán existiendo con las transformaciones tecnológicas dentro de 10 años. ¿No? Antes se hablaba de la robotización y de la desindustrialización. Hoy en día se habla que inclusive quien ha estudiado informática, que parecía un trabajo seguro y que te diese durante 40 años estabilidad, inclusive con los sueldos, dentro de 5 años podrían perder la gran parte del trabajo porque la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor. Yo también me planteo, los profesores universitarios, ¿cuántos seguiremos tal y como los hemos conocido? ¿Por qué no van a poner el holograma de un importantísimo historiador, mucho mejor que Stephen Forti, por ejemplo, que da clase en Harvard y que al mismo tiempo da clase en 300 universidades del mundo? Ahora bien, todo esto, como el tema del cambio climático, etcétera, etcétera, conlleva a una legítima y humana sensación de temor, miedo, ¿no?, inseguridad, además conectado con una idea también de desprotección, ¿no? ¿Qué nos pasará? Ahora bien, como sabemos, el concepto de inseguridad se puede declinar de muchas maneras, ¿no? Se puede hablar de inseguridad como hace la extrema derecha, es decir, la inseguridad supuestamente en las calles, la inmigración que causa inseguridad, etcétera, etcétera. Se puede hablar de vivienda digna, trabajo digno, educación pública y sanidad pública de calidad y gratuita, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahora bien, la extrema derecha ha entendido muy bien el clima social de la época. Un clima marcado sobre todo por el miedo, un miedo que luego, no, diré algo más sobre esto, ha querido exacerbar, porque el miedo provoca una sensación donde quien defiende el orden, quien se presenta como líder fuerte, quien defiende un pasado nostálgico, idealizado, donde supuestamente todo iba bien, tiene más cartas para ganar. Entonces, las respuestas sencillas que ofrece la extrema derecha a climas, ¿no?, a percepciones que circulan en la sociedad, declinándole de una determinada manera, es algo que también explica su éxito. Os he puesto esas dos imágenes arriba de Trump delante del famoso muro con México y Salvini hace ya casi una década cuando era ministro del Interior en un plató de televisión con la camiseta de la policía italiana. ¿Por qué?
Porque veis cómo la extrema derecha también intenta comunicar esa idea que ofrecen seguridad. Nos puede parecer ridículo al respecto, pero Salvini se puso la camiseta de la policía porque algo que ningún ministro de Interior había hecho jamás antes, y menos aún yendo a un programa de televisión. ¿Por qué? Porque dice, nosotros os ofrecemos seguridad. Y Trump, ¿por qué habla tanto del muro? Y Orbán construyó una valla y remachó ese tema durante años, ¿no? Una valla con Serbia para evitar que los migrantes cruzasen Hungría o entrasen a Hungría. Porque nosotros os ofrecemos seguridad. ¿Por qué en Italia hoy en día hay un personaje esperpéntico más a la derecha de Salvini y Meloni, que se llama Bannacci, que es un ex general? ¿Y por qué Bannacci está teniendo éxito? Porque también ese elemento es importante. Como ex general puede ofrecer, digamos, una imagen de ofrecer seguridad. Además, se remacha muchísimo el tema de la inseguridad, de la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son todos temas que la extrema derecha utiliza, ¿no? También en su propaganda, a veces de forma indirecta, para, digamos, recoger algo que se percibe, ¿no? En las calles y en las ciudades. Un último elemento. ¿Sabéis cuáles son las únicas instituciones que aprueban cuando a la gente se le pregunta si confían en ellas? ¿En ellas? ¿No? ¿Perdón? Exactamente, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Hoy en día son, en la mayoría de países, las únicas que aprueban y además aprueban con diferencia, un 70% en general. Para encontrar algo que está en el límite del aprobado, tenemos que ir, según qué país, en los ayuntamientos, la administración local, la escuela y poco más. Entonces, tenemos que, yo creo, entender, ¿no?, cuál es el clima social que se ha venido creando y cómo la extrema derecha está explotando todo esto. Ahora, ¿qué es? Yo en ese libro que antes citaba José Antonio ironicé un poco, ¿no? Hablé de extrema derecha 2.0. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir sobre todo dos cosas. Uno, intentemos no, que el debate sobre si es fascismo o no nos ocupe todos nuestros esfuerzos. Que lo llamemos fascismo o que lo llamemos otra cosa, los problemas reales siguen existiendo, por un lado. Segundo, no pensemos que todo, como os decía al principio, que es autoritario y de extrema derecha, sea de por sí fascista. Hubo extrema derecha antes del 19 y hubo extrema derecha después que no tenía ninguna referencia a la ideología y la cultura política fascista. Segundo, las nuevas tecnologías han tenido un papel importante en la normalización de la extrema derecha. Y ese es un tema clave, ¿no? Sobre esto ahora volveré porque se conecta con, como la imagen al principio que os mostraba, su forma de comunicar, o inclusive el tema del muro o de la camiseta de la policía que os mostraba antes. Y luego hay un último elemento que creo importante. Cada extrema derecha, ¿no? Ahí es una paráfrasis de un historiador español, Ricardo Chueca, que escribió un libro hace más de 40 años sobre la historia de Falange, uno de los primeros estudios académicos al respecto. Y Ricardo Chueca se encontró con ese interminable debate, ya en el 80, que hoy en día sigue siendo interminable, sobre la naturaleza del régimen franquista, ¿no? Hay historiadores especialistas que dicen que el franquismo fue un régimen fascista tout court, ¿no?, como el de Italia-Alemania. Hay otros que dicen que el régimen fascista era un régimen fascistizado, pero por el tema del ejército y la iglesia tenía características distintas y no lo podemos definir fascista 100%. Hay otros, como Juan José Linz, ¿no?, que hizo escuela, politólogo español que trabajó muchos años en el mundo anglosajón, que hablaba de régimen autoritario, ¿no? Dice, bueno, no podemos decir que era un régimen fascista porque la Falange no tenía todo el poder, etcétera, etcétera. Bien, no quiero entrar en ese debate, ¿no? Lo que me interesa decir es que con mucha sencillez, pero con mucho sentido común y mucha razón, Chueca vino a decir, cada país da vida al fascismo del que necesita. Entonces tendrá características también distintas según el contexto, según el pasado de ese país y las tradiciones que existen en las derechas, en el mundo reaccionario. Bien, yo creo que podemos decir lo mismo hoy en día de las extremas derechas, ¿no? Cada país da vida a la extrema derecha de la que necesita. Y entonces las extremas derechas tendrán elementos propios, peculiares, que encontraremos solo en un país. Pensemos, por ejemplo, a Javier Milei.
Javier Milei parecería ser en su propuesta casi incomparable con muchas otras, ¿no? Y no solo porque habla con su perro muerto, ¿no? O porque hace conciertos de rock en los mítines políticos, sino también por el discurso de que una señora Le Pen jamás diría yo quiero destruir al Estado, ¿no? En cambio, Le Pen dice tenemos que reforzar el Estado, tanto en el tema securitario como, hasta un cierto punto, en las políticas económicas y sociales solo para franceses, ¿no? Milei es otra cosa. Esto entonces hace que Milei no es extrema derecha como es Le Pen. Yo creo que son parte de una misma familia global. Entonces, quiero decir, intentemos entender y comprender las diferencias que tienen estas formaciones políticas, porque no son una emulación exacta la una de la otra. Pero intentemos también entenderlas como un fenómeno global, por un lado, porque bueno, los resultados electorales, el éxito que tienen nos lo demuestra. Dos, como una gran familia global. ¿En qué sentido? En el sentido de que comparten una misma visión del mundo. Es decir, si escuchamos lo que dice Milei, Bukele, Trump, Orban, Abascal, Meloni, Farage, etcétera, etcétera, ellos se sienten en el mismo lado de la barricada de una guerra contra enemigos comunes. Las izquierdas, el progresismo, el liberalismo, el globalismo, la agenda woke, ¿no? Como las lobbies gays, según la retórica que pueden utilizar en cada momento. Y eso nos lleva a que tienen referencias ideológicas comunes. Es decir, todas estas formaciones políticas tienen como referencias ideológicas comunes, por un lado, el nacionalismo, que puede ser más o menos exacerbado y que tiene una clara derivación xenófoba. Entonces, lo que se llama el nativismo. Nativismo es un término que suele juntar nacionalismo más xenofobia, ¿no? Una visión identitaria y excluyente de quien conforma la comunidad nacional. Por otro lado, desde luego, el rechazo de la inmigración, que hace unos años, por ejemplo, se decía que no era central en América Latina y hoy en día vemos que empieza a ser central ahí también. En Chile ha marcado la última campaña electoral. En Argentina, Milei también lo está utilizando mucho. En Ecuador también, ¿no? Noboa ha utilizado mucho ese tema, el tema venezolano sobre todo, ¿no? Pero no solo. El tema del antiglobalismo, que no quiere decir tanto o no tan solo, ahí hay matices que podríamos debatir, un ataque a la globalización neoliberal. En algunos casos sí, en otros no, o no tanto, o solo parcialmente, sino una crítica al orden liberal internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la existencia de organismos, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, evidentemente con la lógica de defender la soberanía de cada nación. Vox, en la Agenda España, que quizás os suene, ese documento programático que elaboró en el 21 y que es la base de sus programas, que son un copia y pega a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal, ¿no? En general, en la Agenda España, y luego lo ha repetido en todos los programas, dice claramente que si llegaran al gobierno, se entiende sin el Partido Popular, imagino, pero no lo sé, veremos en ese sentido, que sacaría España de las Naciones Unidas, sacaría España de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, que es lo que ha hecho Trump en parte, no las Naciones Unidas, otros organismos sí, y Milei en Argentina, por ejemplo. Luego hay el tema de los valores conservadores. Aquí hay matices porque hay diferencias, por ejemplo, entre la extrema derecha del norte de Europa, Países Bajos, Escandinavia, tiene una postura menos radical sobre temas como el aborto, el feminismo, bueno, la igualdad de género hasta un cierto punto, y los derechos del colectivo LGTBI. Un ejemplo, Geert Wilders, aliado de Abascal, miembro de la misma formación a nivel europeo, Patriotas por Europa, el líder de la extrema derecha holandesa, está a favor del matrimonio homosexual. Claro, a Abascal le daría un ataque de corazón, ¿no? Ahora, ¿esto hace que uno sea más de extrema derecha que el otro? No. Eso depende de las tradiciones políticas y los contextos políticos nacionales. Hago otro ejemplo. Marine Le Pen es más feminista que Abascal. No. ¿Qué hace Marine Le Pen? Utiliza como Meloni o como Biden el tema de ser mujer para, y luego volveré sobre esto brevemente, adoptar lo que se ha llamado un discurso, una retórica femonacionalista, vinculando la defensa de los derechos de las mujeres a la inmigración y al riesgo de una islamización y entonces una pérdida de derechos de las mujeres si continúa
se continúa teniendo las fronteras abiertas y la izquierda está en el gobierno que facilite ese tipo de políticas, ¿no? Pero no es muy distinto de lo que dice Vox, ¿m? Sin que Abascal sea una mujer, ¿no? Y sin que Abascal, al contrario, a diferencia de Marine Le Pen, utilice una retórica claramente antifeminista en muchas otras declaraciones y misógina. Uh, por otro lado, hay un último elemento, yo creo, importante, que es el del antiprogresismo, ¿no? Las extremas derechas y los fascismos, entre ellas, siempre habían utilizado una retórica fuertemente anticomunista, ¿no? Después de 1989 parece, dices, bueno, acabó la Guerra Fría, la Unión Soviética desaparece, pues hablar de comunismo parecería ridículo. Hoy en día, algunas de estas extremas derechas, inclusive de derechas que no son del todo extrema, aunque se parecen cada vez más, pienso en Ayuso, siguen utilizando el concepto de comunismo, ¿no? Berlusconi en Italia también lo hacía en los años 90-2000. Los jueces eran todos comunistas. En Italia tenemos el problema al revés, ¿no? Los jueces parecen más progresistas respecto a las élites políticas. Bien, hoy en día hablan, pero sobre todo de progresismo, ¿no? ¿Os acordáis uno de los eslóganes de Vox contra la dictadura progre? ¿No? Algunos hablan de dictadura del pensamiento único, otros hablan de la censura del wokismo. Al final viene a ser lo mismo, pero es un significante vacío que diría la Clau. Es decir, un concepto en el cual podemos meter lo que queramos. Por lo menos, si bien también con el concepto de anticomunismo se ampliaban las fronteras hasta incluir cualquiera, ¿no?, que no fuese conservador, hoy en día con el tema de progresismo se han superado todas las líneas rojas. Os cito un ejemplo del año pasado de Flynn, un militar de Estados Unidos que fue miembro de la primera administración Trump, que hizo un tuit diciendo que los progres, digamos, era una amenaza para los valores occidentales, esa clásica retórica de la extrema derecha, de cultura de la cancelación, de censura woke, ¿no? Etcétera, etcétera. Y él decía que los progres, y le ponía nombres y apellidos, ¿no?, a los progres principales, y nombraba a Keir Starmer, que bueno, al menos era líder del Partido Laborista, si bien más thatcheriano que Blair, inclusive. Y luego nombraba a Macron, y bueno, ahí empezamos a tener una serie de dudas sobre si Macron lo podemos considerar progre. Y luego ponía inclusive a Friedrich Merz, el canciller alemán, que es como poner a Núñez Feijóo entre los líderes progres europeos. Pero este es el concepto de progre como la determinada la extrema derecha. Es decir, todo lo que no es extrema derecha es progre. Esto yo creo que son algunos de los elementos que nos muestran, ¿no?, las características ideológicas compartidas. Ahora, hay diferencias, os mencionaba la de los valores, ¿no? En el norte de Europa hay una cierta apertura más por razones culturales, políticas, históricas en algunos de esos temas. Hay diferencias, jamás, pero poniendo en discusión el modelo neoliberal capitalista en temas económicos, que es lo que os mencionaba antes entre Milei, que dice, a mí me da asco caminar en una acera de un municipio porque es público, todo debería ser privatizado y yo quiero destruir el Estado. Y una Marine Le Pen que en cambio dice, no, más Estado fuerte para los franceses. Pero nadie pone en cuestión el modelo neoliberal. Entonces, hay matices, hay diferencias, hay tintas de grises entre estos dos, ¿no?, propuestas que os mencionaba de Milei, pero nadie pone en cuestión eso. Y por último, hay una diferencia que ha marcado digamos que ha sido la causa principal de que en el Parlamento Europeo hay en la actualidad 3 grupos de extrema derecha. O sea, la extrema derecha no se ha sabido unificar, pero que hoy en día es una diferencia que, digamos, tiene menos peso y no sé qué peso tendrá en el futuro, que es la entre los que apoyaban a Putin y los que, en cambio, con Putin no se hubiesen tomado ni un café, ¿no? Y jamás se han tomado, por cierto. Es decir, los que eran más una extrema derecha atlantista, los conservadores y reformistas de Meloni y de los polacos, de los países bálticos, los últimos rusófonos por razones también históricas, rusófobos, perdón, por razones históricas, y los otros, en cambio, Salvini, Le Pen, Orbán, los alemanes, los austríacos, que miraban a Putin como a un modelo desde el punto de vista ideológico y de autocratización de su país, como un posible financiador, y de hecho recibieron dinero en algunos casos, eso lo sabemos, y un aliado, ¿no?, frente a unos enemigos comunes, inclusive la misma Unión Europea.
Ahora esa diferencia pero tiene menos peso, ¿por qué? Porque desde que Trump volvió a la Casa Blanca, uno puede ser atlantista a la manera de Trump, basta que invierta en el rearme, y al mismo tiempo ver con buenos ojos un reacercamiento con Rusia, ¿no? Entonces veremos esto qué peso tendrá, ¿no? Ay, perdón. Ahora, os decía también que la extrema derecha, desde mi punto de vista, es un tema fundamental. Es importante considerarla una gran familia global, no solo por eso, no solo porque comparten una visión del mundo, sino porque han establecido lazos muy estrechos. Hoy en día podemos hablar de una internacional reaccionaria. Y eso es también una paradoja porque los más nacionalistas tienen ahora redes transnacionales mucho más sólidas comparado con las izquierdas. ¿Mm? Vale, voy terminando. Hay foros, hay asociaciones, hay think tank, ¿no? Como la CIPAC, que tiene sedes en diferentes países. Hay grupos integristas cristianos con participación de líderes de extrema derecha, como el Congreso Mundial de las Familias. Por ejemplo, ahí encontramos Hazte Oír para hablar de algo presente. Tenemos el Foro Madrid que ha creado Vox, que es un lugar de reunión de todas las extremas derechas latinoamericanas, con Vox como cabeza de puente con el continente europeo, y podríamos seguir. Y ahí se mueve mucho dinero, ¿no? Uy, perdón, lo he hecho al revés. Uy. Bien, la retórica, ¿no? Las estrategias políticas y comunicativas es algo que la extrema derecha también utiliza más, ¿no? Y evidentemente el tema del miedo, para transformarlo en odio, es algo que hemos visto claramente. El famoso cartel de Vox en las autonómicas de Madrid del 21 es uno de ellos. Y asimismo la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? El escándalo de Cambridge Analytica en 2016 nos mostró cómo no se trata solo que también de difusión de bulos, ¿no? De teorías de la conspiración, con el objetivo de aumentar la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones y hacia inclusive los expertos en tiempos de pandemia, si os acordáis, sino inclusive de sustraer los datos de la gente para poder elaborar una propaganda personalizada en las redes sociales para movilizar o desmovilizar a los posibles votantes, ¿no? En un sentido u otro. Salvini, por ejemplo, invirtió muchísimo la década pasada en todo esto, haciendo sentiment análisis en las redes sociales para crear, ¿no? Unas publicaciones que pudiesen activar determinadas emociones en la ciudadanía y aprovechándose de una cuestión de fondo, que no conocemos los algoritmos de las redes sociales, cómo funcionan, pero lo que los estudios nos muestran es que los algoritmos premian las publicaciones que despiertan reacciones fuertes vinculadas a pasiones como el odio y el miedo. Y entonces eso evidentemente se viraliza mucho más, ¿no? Y tiene más impacto. Esto conlleva, ¿no? A también aumentar, como decía, la desconfianza y de construir la realidad. Y luego hay un tema importante para mí, que es el tema de cómo se presenta esa extrema derecha. Eso es algo que explica parcialmente no solo por qué consigue también tener un cierto éxito en una parte de la juventud. La extrema derecha se presenta hoy en día como provocadora, como transgresora, como rebelde frente a un establishment que sería, según ellos, copado por los progresistas. Hoy en día no se puede decir nada porque nos imponen cómo tenemos que hablar, ¿no? Habréis escuchado ese tipo de discursos, la cultura de la cancelación, ¿no? Bien, la extrema derecha juega con eso. Y eso es algo que también nos puede parecer absolutamente inconcebible, teniendo en cuenta los intereses que defienden. Pero ha tenido éxito en esto. Pensemos en figuras como Trump y Milley, que son el exceso en ese sentido, pero son justamente el exceso de la provocación. ¿Quién hay más rebelde, supuestamente, al menos en su forma de presentarse, que un Javier Milei? Y no solo por lo del perro que os decía antes. Pero esto es lo que juega la extrema derecha y ha conseguido en parte, ¿no? Comunicar esa visión. Y luego hay un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el de cómo la extrema derecha intenta apropiarse de palabras, conceptos, símbolos que provienen también de otras culturas políticas. En parte lo ha conseguido, en parte no. Os hago un ejemplo, ¿no? Aquí hay algunos libros que han trabajado estas cuestiones. En Francia, algunos especialistas empezaron a hablar, yo creo que es un término interesante, adecuado, de secuestros semánticos. Secuestrar semánticamente algunas cosas. Por ejemplo, Jean-Marie Le Pen, cuando era líder del Frente Nacional, jamás defendía los valores republicanos franceses. ¿Por qué? Porque la extrema derecha francesa había sido históricamente monárquica y católica, ¿no? Entonces, la República
y los valores a esa vinculados entre ellos el laicismo, era algo que la extrema derecha no podía defender. Marine Le Pen hoy en día, en cambio, defiende los valores republicanos franceses. Ahí vemos un intento de secuestrar para ser una fuerza mayoritaria, ¿no? Y salir de un encasillamiento en ser una fuerza extremista y no poder quizás conquistar una parte de votantes. Es decir, nosotros sí que somos republicanos, defendemos la República Francesa. ¿Cuál es la operación? Evidentemente es resignificar estos conceptos. Y entonces el término de laicismo, que ha sido una conquista de las izquierdas, la separación iglesia-estado, una educación pública no vinculada a la iglesia, ahora como la juega Marine Le Pen. Marine Le Pen se define la primera laicista, defensora del laicismo en Francia. ¿Frente a qué? Frente a la islamización. Entonces, tenemos que defender los valores que han hecho Francia grande en Occidente frente a la inmigración masiva que está islamizando nuestras ciudades y que conllevará una pérdida de derechos. Es lo mismo que con el discurso del femonacionalismo sobre los derechos de las mujeres. Fijaros en ese cartel arriba a la izquierda, gauche du travail, droit des valeurs, derecha de los valores, izquierda del trabajo. Ese cartel, ese eslogan, lo acuñó Alain Soral, que es un tipo que criticó a Jean-Marie Le Pen por ser demasiado moderado en la extrema derecha. Veis como también hay esa voluntad de mostrar si Le Pen lo ha utilizado mucho, pero pensad también en Solidaridad, el pseudo sindicato de Vox, como los verdaderos defensores de los trabajadores nacionales, españoles o franceses, frente también a una izquierda que se ha vendido al capital. Ese tipo de retórica. Eso son todo operaciones semánticas que no cambian la ideología de esos partidos. Es un parasitismo. El último ejemplo que os hago es el de Salvini. Salvini no tiene nada que ver con un pasado comunista. En su autobiografía, publicada hace 10 años, sin embargo, en las primeras 10 líneas citaba a Antonio Gramsci, a Fabrizio De André y a Don Milani, que es como si Pascal en su autobiografía citase en la primera página Paco Ibáñez, La Pasionaria y un cura obrero del Pozo del Terremundo. Claro, nos hace reír aquí, pero Salvini es lo mismo. Es el paralelismo que podemos hacer en Italia. Pero vemos ese intento de apropiarse, ¿no?, de todo eso. Y eso se vincula con lo que planteó con inteligencia un pensador y activista neofascista en los años 60 en Francia, el señor en blanco y negro en la fotografía, Alain de Benoist. Alain de Benoist se planteó alrededor del 68 diciendo, vale, somos minoritarios, ¿no? Después del 45 nuestras ideas no van a ganar unas elecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Dar la batalla cultural. De Benoist volvió a leerse Antonio Gramsci, lo demarxistizó, lo decontextualizó y utilizó la idea de la hegemonía cultural de Gramsci, ¿no?, que imagino que más o menos conocéis, ¿no?, el tema de que Gramsci planteaba tras la Primera Guerra Mundial, en vez de una guerra de movimiento, haciendo la metáfora bélica, tenemos que hacer una guerra de posiciones para conquistar las fortalezas de la burguesía y cambiar el sentido común, que se diría hoy en día, ¿no?, para conseguir la hegemonía cultural y luego poder ganar unas elecciones, ¿no?, y ganar el poder político. La extrema derecha, de una forma mucho más instrumental, ha utilizado esa idea de Gramsci, elaborando de Benoist la que llama la estrategia metapolítica. Entonces, de Benoist jamás luego militó en un partido político, fundó un partido político, sino que creó think tank, creó laboratorios de ideas. ¿Con qué objetivo? Dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, meter relato, que eso llegase a medios de comunicación, llegase a partidos no solo de extrema derecha, influir en las políticas, en las universidades, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿no?, hace 50 años, que nos explica también estas operaciones y estas estrategias discursivas de la extrema derecha. Y nos explica cómo la extrema derecha pudo normalizarse, gracias evidentemente también al impacto de las nuevas tecnologías y a las inversiones que han hecho en ello para viralizar su contenido y hacerlo así más aceptable. Y voy ya terminando, dejo esto que en parte lo hemos comentado, sobre los objetivos. Yo vengo de haber estudiado, sobre todo en mi formación, ¿no?, en mis primeros años como historiador, el fascismo del siglo pasado. Luego empecé hace una década a trabajar sobre las nuevas extremas derechas y me planteaba una cuestión. Por un lado, sabiendo que me faltaba perspectiva histórica. Es decir, cuando trabajas cosas de hace un siglo, sabes cómo aquello empezó y cómo terminó. Cuando trabajas sobre Trump ahora, dices qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, no lo sabes, ¿no? Entonces te mueves un poco sobre arenas movedizas. Bien, pero hay una cuestión, ¿no? El fascismo histórico tenía un proyecto claro de cambio del sistema político.
que era, ¿no?, destruir los modelos democráticos liberales más frágiles hace un siglo comparado con los que hemos conocido nosotros, e instaurar regímenes totalitarios de partido único. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la extrema derecha de hoy en día? Uno lo han conseguido, que es el de normalizarse. En politología se utiliza esa metáfora, que es la ventana de Overton. Overton era un politólogo conservador que acuñó, digamos, este concepto, que es muy sencillo y muy obvio. Es decir, hay cosas que en cada sociedad, en cada país, en un determinado momento son aceptables y otras que no. Las que son aceptables están dentro de la ventana. Es decir, yo si las voy a decir en un programa de televisión o en el Parlamento o en un meeting, digamos, no es contraproducente para mí porque he dicho algo que me he pasado de la raya. ¿Mm? Es decir, en Alemania, en el 82, decir que los judíos tenían que abandonar Alemania y era una amenaza para la grandeza del país, estaba fuera de la ventana de Overton. Y sigue estando fuera de la ventana de Overton hoy en día. Y no entro en ese tema porque tiene otras declinaciones ahora. Bien, hace 40 años había gente que hablaba de que se estaba llevando a cabo un proceso de sustitución étnica en Europa. Pero nadie con dos dedos de frente se atrevía a decirlo en el Parlamento, en un programa de televisión, en una tertulia radiofónica. Es decir, ¿qué hemos visto en los últimos 30 a 40 años? Cómo la ventana de Overton se ha ensanchado también, no solo, pero también hacia la extrema derecha. Y hoy en día decir que hay un supuesto programa de gran reemplazo, que es el nombre de esa teoría de la conspiración que habla de la sustitución étnica, ya no es contraproducente para quien lo dice. Entonces, esto es el primer paso para normalizarse, porque si mucha gente acepta lo que estás diciendo y no lo considera una locura, ¿no?, una cosa hiper extremista, pues quizás, si no la primera, la tercera quizás te irá votando, ¿no? Entonces, tus ideas se están convirtiendo en parcialmente hegemónicas. Ese ha sido el primer paso que ha conseguido ya la extrema derecha, ya hemos pasado esa pantalla. Ahora bien, ¿cuál es el segundo paso? Se suele decir a menudo que la extrema derecha, ¿no?, hay quien dice, los que no quieren ser alarmistas, que bueno, que la extrema derecha hoy en día ha aceptado la democracia liberal y que si llega al poder hará políticas más conservadoras, desde luego, pero no va a instaurar dictaduras ni va a sacar los tanques a la calle. Bueno, posiblemente los tanques a la calle no los va a sacar, pero sí que desde mi punto de vista, y hoy en día creo que es bastante evidente, tiene un claro objetivo de cambio de sistema político. Ahora, no para instaurar los regímenes totalitarios de partido único de hace un siglo, sino lo que algunos han llamado autoritarismos competitivos o autocracias electorales. ¿Qué quiere decir? Sistemas que mantienen una cierta parvencia de ser de modelos democráticos, porque respetan la versión procedimental, al menos en apariencia, de la democracia, es decir, que haya elecciones, que haya partidos de la oposición, que haya supuestamente medios independientes, pluralismo informativo, que haya separación de poderes. Pero en realidad, esos tipos de autoritarismos lo que hacen es que mantienen solo una parvencia de democraticidad, de respeto de estas reglas del juego democrático, y lo que hacen en cambio es centralizar los poderes ejecutivos y, digamos, anular la separación de poderes, porque el Ejecutivo controla legislativo y judicial, controlar los medios de comunicación, reducir, desde luego, derechos y complicarle notablemente la vida a los partidos de oposición, quitándole recursos, visibilidad o cambiando las reglas del juego, leyes electorales, etcétera, para complicarle posibles victorias. Eso es lo que hizo Orbán hasta el mes de abril en Hungría. Es lo que está intentando hacer Trump en Estados Unidos. Es lo que hizo Bukele en El Salvador. Es lo que intenta hacer Milei claramente en Argentina. Es lo que intenta hacer, aunque no ha tenido éxito en parte hasta ahora, Meloni en Italia, que no es más moderada, es sencillamente más pragmática, y en Italia está intentando aplicar el mismo camino que le dio mucho éxito a Orbán durante más de una década, ¿no? Y esto se conecta, y aquí cierro de verdad, con lo que he remarcado desde el principio, que es la crisis de las democracias liberales. Es decir, todo eso está pasando porque hay unos problemas estructurales. Y fijaros, hoy en día se habla de ola de desdemocratización o autocratización. Fijaros en ese gráfico que está extrapolado de un informe de los mejores elaborados en la actualidad cada año por un instituto de la Universidad de Gotemburgo, el Instituto VDEM, que analiza el estado de salud de la democracia en los países del mundo.
hay cosas evidentemente cuestionables, porque como se utilizan, ¿no?, una serie de indicadores que quieren decir, etcétera. Pero es de los mejores al respecto. A mí lo que me interesa es la fotografía, ¿no? Antes hemos mirado una fotografía, si os acordáis, con los resultados electorales de los partidos de derecha en Europa, ¿no? Con la línea negra que va subiendo. Fijaros cómo podemos poner esas dos imágenes. Esta imagen en azul veis la población que vive en regímenes democráticos. Entre el año 75, vemos cómo esta ola va creciendo, el fin de las dictaduras en la península ibérica, en el cono sur de América Latina, el fin, ¿no?, de los regímenes de socialismo real en el este de Europa, etc. Y luego empieza a caer en picado a partir de 2008. Y no es un momento malo y luego se recupera, sino que es una línea continua, ¿no? Mientras que aumenta la línea roja, que son sistemas políticos que se llaman autoritarios o autocráticos, de diferente tipo. Y hemos entrado en una ola que ha empezado prácticamente hace 20 años y que continúa. Y por eso el título del libro que escribí hace un par de años se llama, y no quiere ser alarmista, quiere ser realista, de un riesgo real, democracias en extinción. Hoy en día, tan solo el 26% de la población mundial vive en regímenes que podemos considerar democráticos, cuando hace 20 años eran el 50%. Y otros índices de otros estudios nos muestran, ¿no?, ese es del 23, hablaba de 18 años de declive de la libertad a nivel global. Es decir, hemos entrado en una dinámica de ese tipo, porque los problemas son estructurales y la extrema derecha es un síntoma de que esto va mal, capitaliza ese resentimiento y evidentemente tiene su proyecto político, que es de destruir desde dentro, erosionar y destruir los modelos democráticos y recortar derechos, ¿no? Y esto se conecta con la simpatía para los líderes fuertes. En una crisis de intermediación de la política, de personalización de la política, de gran desconfianza, de miedo frente a los cambios, crece la simpatía para líderes fuertes, que supuestamente resuelven los problemas. Fijaros el color rojo en estas encuestas a nivel global, cómo cambia a partir de 2005-2009. Vemos como poco a poco va creciendo la gente que piensa, la pregunta era si tener un líder fuerte que no tiene que lidiar con el Parlamento y las elecciones es algo muy bueno, bastante bueno, el color rojo, malo o muy malo. Este es el escenario en el cual estamos. Ahora, ya que me he alargado, eso lo dejo para el debate, ¿no?, porque seguramente tocaremos un poco eso, ¿no? Si este es el diagnóstico que tenemos que hacer.